ser el instrumento que Dios quería para el pueblo de Israel. Entonces Dios le dijo, si te acercaras a mí, llenaré tu boca, y si sacaras todo lo vil de tu corazón, estamos en las manos de Dios, pero la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros con Dios? Porque alrededor de nosotros se están dando grandes acontecimientos. Y no es posible que el que conoce a Cristo y ha experimentado a Cristo esté tan lejano de Él, que haya perdido o no sea capaz de poder dar respuesta en estos tiempos donde se requieren hombres y mujeres que estén dispuestos para ser ese instrumento que Dios está llamando en estos momentos. Vamos a orar para que Dios, hermanos, siempre nos hable y que su palabra produzca en nosotros esos instrumentos de justicia en sus manos. Y también por todas estas peticiones de hermanos que están muy enfermos, muy graves. Y hay una hermana que está cumpliendo años y vamos a orar para que Dios la bendiga y la fortalezca en gran manera. Levantamos nuestras manos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta oportunidad que tenemos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, para poner en tus manos estos hermanos que están muy graves, muy enfermos. Padre, glorifícate y restaura la salud de cada uno de ellos, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos por esta hermana para que tú, Señor, en este día que cumple años, tú la fortalezcas, que la sanes también, Señor, y que le proveas de tal manera que pueda disfrutar, Señor, las bendiciones que tú tienes para ella. Bendícela y bendice su familia, su casa, en el nombre de Jesucristo. Ahora háblanos a todos, guíanos y perfecciónanos para toda buena obra, y que seamos los instrumentos de justicia en tus manos para estos momentos de oscuridad, de maldad, de pecado en el mundo. Que podamos ser luminares de acuerdo a tu voluntad, y que muchas almas sean salvas, Señor. En el nombre de Jesús, aún envía salvación y vida eterna. Amén y amén. Continuamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, capítulo 4. Esdras está después de Crónicas, que estuvimos hace poco estudiando. Después de Crónicas, pues está Esdras capítulo 4 y leemos el verso 17 en adelante.
Dice la palabra del Señor, el rey envió esta respuesta a Raúl, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligente en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Raúl y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una narración, hermanos, triste. Un suceso, hermanos, que vino a golpear las aspiraciones de los judíos de poder, hermanos, reedificar el templo y la misma ciudad de Jerusalén. Dice ahí que el desaliento fue tan grande que cada quien volvió a sus casas y se entregaron pues al diario vivir, sus labores. Y según los datos que acabamos de leer en el verso 24, que hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia, que dice que quedó suspendida la obra, se ha calculado que pasaron, hermano, unos 16 años. Otros dicen que unos 20, 25 años para volver, hermanos, a reedificar, hermanos, el templo y la ciudad de Jerusalén. Este es el cuadro, hermano, que se nos presenta aquí. Por eso se dice que tanto el templo como la ciudad de Jerusalén fue construida en tiempos angustiosos. Porque los enemigos, hermanos, se habían jurado en sí no permitir que esta nación o este pueblo se pudiese levantar. Ahora, hermanos, cuando pensamos en la obra que Cristo nos ha legado como cristianos, como una vez leímos en la epístola de Pedro que dice que no debemos de extrañarnos cuando vengan a nosotros pruebas, tribulaciones. Y que el mismo Señor Jesucristo nos habló claro que no todo iba a ser bonito y fácil como muchos piensan y como muchos predican ahora.
sino que les habló claramente de la hostilidad y la oposición, hermanos, hacia la obra de Dios, que sería, hermanos, grande y que llevaría, hermanos, muchas veces al desaliento. Y eso es lo que podemos visualizar con lo que acabamos de leer aquí. Es decir, que la marca, hermanos, del pueblo de Dios está, hermanos, siempre en la persecución que sufre y que ha venido sufriendo y que sufrirá. Y que esto vendrá a ser mayor todavía. Si hablamos pues que estamos en los últimos tiempos, donde se está tejiendo precisamente, hermanos, todas aquellas cosas de la apostasía que están escritos, hermanos, en la palabra de Dios y que se nos narra mayormente en el libro de Apocalipsis. Acontecimientos, hermanos, que, como dije, se están dando alrededor. Pero lamentablemente el cristiano, y no los que han sido arrastrados en la apostasía, solo Dios los puede hacer volver a ellos, que todos lo miran lindo, que cada año, este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición, este es el año en que tú aprovecha, levántate, hermano, y la gente aplaude y todo, cuando el mundo se está rompiendo por todos lados. Y que los únicos que pueden brillar ahí para hacer, hermanos, que regresen de las tinieblas los hombres, son aquellos que han conocido a Jesucristo y que han tenido la experiencia de la conversión. Esto fue terrible, hermano. Esto es, hermanos, como... ¿cómo decirle? Un ejemplo de cuando el mundo se vuelve, hermanos, contra el pueblo de Dios, sin piedad, sin misericordia. Una vez que obtuvieron la respuesta del rey, ¿qué dice ahí? Que dio orden que detuvieran la obra. ¿Qué hicieron? No se sentaron ahí, vamos a ver, vamos a trazar un plan. No. Agarré el papel y corramos. Y llegaron, hermanos, imponiendo con violencia, dice aquí, y con autoridad, ordenando que cesara la obra. Y todo el mundo quedó, hermanos, incapaces de poder hacer algo, sin fuerzas, con un desánimo, hermanos, increíble. Entonces diríamos, queridos hermanos, fe en Dios ante la desesperanza, es decir, ante la pérdida de todo aquello que es irreparable, irrecuperable. Porque eso fue lo que sintieron ellos. Cuando hay desesperanza, hermano, es que se da que todo está perdido completamente. Y así sintieron ellos. Ellos se apresuraron, corrieron. Aquí está la orden del rey. Y les ordenaron que dejaran todo ahí. Vamos a guardar nada, dejen, no toquen nada aquí. Y voy a llevarte el martillo y todo eso, por si acaso. Así es como viene, como tempestad cuando la obra es atacada. Y muchos están durmiendo. Y muchos están hipnotizados con las vanidades del mundo. Y otros distraídos por los afanes de la vida.
Esto va a venir, y el Señor Jesucristo, cuando habló de su segunda venida, dijo que sería como un látigo. ¿Ah? Y que aparece y desaparece como un rayo que de repente alumbra el firmamento y desaparece. Así serán todas estas cosas. Aún puso ejemplo como en los días de Noé, que nadie pensaba, hermanos, que vendría agua del cielo, o como Sodoma y Gomorra. Así vendrá como una tempestad estas cosas, como les llegó a ellos aquí. Sin embargo, hay un himno, el himno de Israel. ¿Cuántos han escuchado el himno de Israel? Nadie. Pero también la canción de Paquita del Barrio, ¿qué es lo que dice, hermano? Rata de dos patas. Es así, ¿verdad? Pero en el himno de Israel hay un verso ahí que dice, y eso lo dice todo, que solo un judío, que solamente que piense en Jerusalén es suficiente. Está hablando de visión. Si bien la mayoría, hermanos, se esparció y habitaron ahí en pobrezas y a ver cómo, hermanos, hacían para sobrevivir, pero los líderes no se quedaron con los brazos abiertos, ¿cómo sería? Cruzados. Y a eso se refiere cuando decimos fe en Dios, hermanos. Cuando se piensa que todo está perdido. Muchos a veces, eso lo tocamos en el tema anterior, cuando tienen problemas lo que hacen es aislarse, alejarse. En vez de clamar, como clamó el apóstol Pedro, cuando el discipulado vio que Jesús venía, hermano, caminando sobre las aguas, pero todavía estaba oscuro y no podían discernir, hermanos, la figura. Entonces pensaron que era un fantasma, pero escucharon la voz de Jesús diciéndole: no tengan miedo, yo soy, tengan ánimo. Y Pedro, un clamor, porque fue un clamor el que él alzó hacia Jesús. La barca, acuérdense que estaba siendo azotada por la tormenta. Y el clamor de Pedro fue: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y aquel descendió de la barca y dice que caminó en la tormenta. Con Dios no hay pérdida. Aunque aparentemente, hermanos, se estén dando las cosas. Con Dios no hay pérdidas. Todas las cosas suceden para bien a los que aman al Señor. Y si Dios permite situaciones así, hermanos, es porque Él va a mostrar su gloria. Nos da experiencias. Es como, hermano, como alistarnos como soldados para que estemos preparados para la guerra. Pero la mayoría, hermanos, una situación no la soportan. Yo no digo que no hay que llorar, yo tengo que insistir en eso. Llore, patalee, gima, haga lo que quiera. Pero la esperanza, la fe en Dios siempre tiene que estar anclado en el corazón. Que es lo que nos enseñaron estos líderes. Hermanos, 16 años. ¿Ah? Fue terrible. No fue un año, 2 años, 5 años, fueron 16 años. Que aquello quedó abandonado ahí. No podían acercarse, no podían tocar nada.
Fue terrible. Pero gracias a algunos que no perdieron la esperanza en Dios. Esto se le llama, creo que es Pablo a los romanos, cuando habla de Abraham. La esperanza que tenía Abraham, dice esperanza contra esperanza. Donde ya todo se da por perdido, en Dios hay esperanza. Hay que confiar. Hay que tener fe en Él. Dan gloria a Dios. Verso 17. En el tema anterior habíamos hablado de que los enemigos, los pueblos ahí que están en Samaria, que eran personas, hermanos, que fueron llevadas a habitar esos lugares cuando Asiria llevó en esclavitud ahí el pueblo de Israel. Entonces lo que hacían era llenarlos de gente, hermanos, de otras partes, para evitar, hermanos, levantamientos. Y esta gente había tomado posición. Y si estamos hablando que solo los judíos que fueron llevados por los babilónicos tuvieron 70 años, y años atrás habían sido llevados los israelitas, porque fueron primero los de Israel, el reino pues de Israel fue llevado esclavizado por los asirios, y años después, como 10 años después, fueron llevados precisamente los judíos o los de Judá. Entonces esta gente se había fortalecido, se habían posicionado en una tierra que no les pertenecía. Y tuvieron temor de este pueblo. Entonces enviaron una carta al rey, y el rey, al leerla, antes de darle respuesta, mandó a investigar. Y eso es lo que leímos en el verso 17. El rey envió esta respuesta a Raúl, canciller, a Sinsai, secretario, y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Amén. Es decir, que lo que encontró Artajerjes, el rey, que estaba en ese tiempo, un historial de un pueblo, hermanos, de sediciones, rebelde. Es decir, él mandó a investigar. Tenían libros. Búsquenme la historia de ese pueblo. Y cuando lo leyeron, si estos tipos son peligrosos, dañinos. No puede ser. Ese es el historial que hallaron ahí. ¿Qué les parece? Es decir que lo que se encontró en los registros, archivos pues, que ordenó este rey para ver el historial de los judíos, fue precisamente eso: un pueblo con un historial de sediciones, rebelde, que no se sujetaban a ningún rey, sino que se levantaban siempre. Yo no sé a qué le recuerda esto, este concepto perjuicioso que se tenía, hermanos, contra ellos. ¿No le recuerda a nadie usted en la Escritura? ¿Se acuerdan ustedes qué se decía a los cristianos en el libro de los Hechos? ¿Ah? ¿Amén qué? O sea, estoy preguntando qué se decía ahí. Por lo menos hay dos señalamientos. Lo puede buscar en Hechos 17:6, los que están ahí escribiendo, escríbanlo, lo leen en su casa. Hechos 17:6,
Y luego Hechos 24:5. En Hechos 17 dice, hablando de los cristianos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Amén. Y en el capítulo 24 dice, porque hemos hallado que este hombre, hablando del apóstol Pablo, es una plaga y promotor de sediciones, y es el cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Qué le parece? Ahora, si nosotros buscamos el historial, que como dice ahí, de que los judíos hermanos se rebelaban, ahí tenemos un historial en el caso en los tiempos de Esther, ¿se acuerdan? Los judíos estaban viviendo en paz bajo el imperio babilónico y que luego pasó a los persas. Y estando con los persas, hermanos, es que se levanta la reina Esther. Y lo que se miró ahí fue, hermanos, que un persa que odiaba a los judíos, persuadió al rey en su tiempo, no sé si era Asuero, acusando a los judíos precisamente de esto mismo. Y lo engaña y hace que el rey dé un edicto que en tal fecha se extermine a todo judío. Cuando la reina Esther se revela ante el rey y le dice que era judío y que no era cierto lo que decía Amán, que no era cierto. Entonces él se da cuenta de lo que había hecho este hombre, era de confianza del rey. Y le dice, lamentablemente no puedo hacer nada. Y está escrito, son irrevocables los dones de Dios. Y así eran precisamente los de los reyes. Una vez el edicto y que llevaba la firma y el sello propiamente del rey, ya no se podía revocar. Lo siento mucho, porque él amaba a Esther. Pero Esther había ayunado, es decir, no se había quedado con los brazos cruzados. Ni el pueblo ni los líderes habían ayunado. Y Dios ahí le dio la respuesta a Esther. Y le dice a Esther al rey, bueno, haz otro edicto y ordena que se armen a todos los judíos en todos los lugares donde estén, para que se puedan defender ese día. Es decir, acusar a un pueblo de sediciones y todo, no era totalmente una verdad, sino una verdad media. Pero en el caso de los cristianos, ustedes saben que se les acusaba de esto, de trastornar el mundo, hermanos, de armar revueltas, porque el mensaje era del arrepentimiento. Y para hablar del arrepentimiento tenían que señalar el pecado. Que ni a los cristianos les gusta eso ahora. Cuestionan y todo. Y la manera de cuestionar es diciendo, y que vos no es pecado. Entonces se hablaba de una vida piadosa y que tenían que dejar todas esas vanidades y las prácticas, hermanos, que tenían ellos con los dioses. Entonces el mensaje que ellos recibían eran que estos estaban en contra de la cultura de los pueblos. Y por eso eran acusados así. Imagínense cuando se habló de Pablo. Es una plaga este hombre, promotor de sediciones. Imagínese usted. Por eso este emperador Nerón
se aprovechó de esto, falsedad, porque él mandó a quemar Roma porque quería hacer una nueva ciudad. Y le echó la culpa a los cristianos y todo el mundo la creyó, porque tenían ese pensamiento, ese perjuicio contra el cristianismo. Pero en ese entonces habían escritores que eran fieles a la historia. Ahora encontrar un escritor fiel a la historia, hermano, es como buscar una aguja en un pajar. Pero este escritor, hermanos, enemigos de los cristianos y que había juzgado a los cristianos, que había condenado a los cristianos, cuando habló, hermanos, que fue consumido Roma por el fuego, claramente dice a él, es imposible que hayan sido los cristianos. Y cualquier día, este ya se hizo cristiano. No. Él está contando la historia de una manera fiel. Y acusar a esta gente pacífica, dice, como ustedes que son pacíficos, no deberían de ser pacíficos. Es imposible que hayan sido ellos. Y hasta la fecha el concepto que se tiene del cristiano genuino siempre ha sido eso. Y lo tienen ahora los apóstatas, legalistas, quedaron atrapados en el pasado. No se quieren ajustar a la nueva unción del Espíritu. Es decir, se han convertido, igual que la religión anterior. Usted sabe que la iglesia de Roma, que fue perseguida por el emperador, después de venir a ser, hermano, donde se pega el martillo, ¿cómo se llama? Un yunque. Años después, siglos después, ellos se habían convertido en el martillo contra el mismo cristianismo. Lo que se llama la Inquisición. Y que fue una persecución, hermanos, de casi un siglo, que ha sido la más larga que ha habido contra la iglesia de Cristo, contra los fieles, que tuvieron que irse, hermanos, a desarrollar la obra en catacumbas, dice ahí, en cuevas, y que pasaron casi 1000 años, y cuando se dejó de perseguir, salió la iglesia otra vez, pero no se detuvo de realizar la obra. Verso 20. ¿Qué dice ahí? Yo creo que esto fue el hermano esto fue lo que no pudo soportar ese rey. Y que hubo en Jerusalén, ¿qué? Reyes fuertes, es decir, poderosos, que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahí a la cosa está más fea. Han tenido reyes poderosos. Y esto nos trae a memoria el rey David, Salomón, Josafat y otros reyes, hermanos, que dominaron y que fueron como imperio en sus tiempos. Y esto pudo ser la pieza principal para que este rey, hermano, ordenara que se suspendiera la obra. Es decir, que tuvo temor. No vaya a ser que después se levante uno como estos, dice. Suficientes enemigos tengo para que se vaya a levantar alguien ahí. Así que detengan esa obra ahí. La iglesia siempre ha estado hacia adelante. Llega un momento donde pareciera que la iglesia de Cristo, hermano, desaparece, pero no. Y que ha abandonado la obra. No. Aunque muchos se han echado atrás por la apostasía, que se han hecho comerciantes
y que se le ha enseñado a la gente a ir detrás de las riquezas, de las posesiones de este mundo. Gracias a Dios hay iglesias en el mundo que no han vendido su alma al diablo, sino que siguen siendo fiel a Dios. ¿Han sido reducidas? Sí, porque esto no es, hermanos, de que todo mundo y Raimundo va a entrar al reino de los cielos. Acuérdense de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. ¿Son muchos los que se salvan? Y Jesús dio una respuesta contundente. Estrecho es el camino y estrecha es la puerta, y son pocos los que van a entrar. Pero ancho es el camino y ancha es la puerta, donde ahí entra medio mundo para perdición. Es como que nos está poniendo, hermanos, siempre nos pone un reto el Señor. Si me escucharan, hermanos, precisamente los que se han entrado a la apostasía, les daría risa lo que estoy diciendo. Pero esa es la verdad establecida en la palabra de Dios. Dice el rey, si estos tuvieron reyes poderosos y que conquistaron reinos, hicieron que el reino les pagara tributo, renta a ellos, ahí ya estuvo muy pesado el asunto. Una de las profecías es: y pondré, dice, a Jerusalén como piedra pesada para las naciones, como está haciendo hoy en día. Es decir, aquí se está, hermanos, como un currículo de lo que es realmente el pueblo de Dios, y que de decisión suya, y digo decisión suya porque usted ya conoció al Señor y es libre. Jesús murió por usted y ahora es la decisión suya de seguir en las vanidades de este mundo, de estarse entregando a la mentira, hermanos, falseando la palabra y agarrándola, interpretándola como usted quiere, o realmente va a ser fiel a Cristo. Y si va a ser fiel a Cristo, entienda que no es fácil serle fiel a Cristo. Inmediatamente viene la hostilidad, y no solo del mundo, sino de adentro también. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Moisés fue fiel a Dios, pero de su misma gente ahí comenzaron a murmurar y a quejarse de él, de su hermano, y diciendo que los tenían, hermano, Moisés y su hermano los tenían a ellos sometidos, cuando no era cierto la cosa. Confunden la protección, hermanos, con el abuso de autoridad. Moisés no abusaba de su autoridad, era la protección que este pueblo, hermanos, cuando llegara a poseer la tierra prometida, tuvieran la capacidad de ser el cumplimiento de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, de venir a ser una gran nación como lo fueron, y que de ellos saldrían reyes, gente poderosa, como sucedió. Pero ellos no lo vieron así. Lo vieron, hermanos, como que aquí no permiten nada y solo demandan, y que aquí, que allá, las mismas quejas de siempre, las mismas murmuraciones, porque no tienen discernimiento y porque se han puesto a escuchar la voz del extraño, como dice el Señor Jesucristo, y no al dueño de las ovejas. Y no soy yo, es el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Diga gloria a Dios. Verso 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres
y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mira lo que les dice en el 22, y mirad que no seáis negligente en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Amén. Y ahí está la orden de detener la obra. Es decir, que no importaron los motivos por los cuales el pueblo judío muchas veces se levantaba contra los reyes. Como tenemos el caso de Esther, o en los tiempos de Esther. Sino lo que más sorprendente para él fue que ese pueblo que había estado esclavizado en Babilonia, había sido anteriormente una nación poderosa. Y que de ahí se levantaba gente poderosa por la mano de Dios. Esa es la triste historia. Esa orden, hermanos, en la cual yo no puedo decir que sintió los líderes, Zorobabel, los sacerdotes, los levitas, los líderes que estaban al frente de la obra y con ánimo, y que se acuerdan que hubo una gran fiesta porque habían puesto los cimientos, hermanos, del templo, y que hubo una gran alegría, y detrás de esa alegría vino, hermanos, el golpe. Y siempre Satanás, hermano, estará así, dando golpes. Como se profetizó siempre, hermano, que él mordería, ¿qué? El calcañar. Pero la simiente de la mujer iba en la mera cabeza, lo iba a herir. Es decir, queridos hermanos, si usted lo lee en su casa, lo que continúe todo eso, aunque pasaron muchos tiempos, pero volvieron a hacer la obra. Y la iglesia, aunque aparentemente, como hoy se mira, va hacia un destino incierto y que pareciera ser que va a desaparecer, lo que nos dice el Señor a través de la Escritura en el libro Apocalipsis es que su final será gloriosa y no así el final del mundo. Porque sobre la apostasía, sobre la ciudad de confusión que se le llama Babilonia la Grande, hermanos, dice que va a terminar en una tragedia grandísima y que quedará en escombro, y lo único que van a habitar esos lugares serán, hermanos, las aves de rapiña y las aves nocturnas. ¿Cuáles son las aves nocturnas? ¿Ah? Los búhos, las lechuzas y lo que no conocemos. Pero ahí dice aves nocturnas. Pero la iglesia estará en las bodas del Cordero. Y disculpen, ¿todavía creen ustedes en el rapto? ¿Todavía? Yo lo creo porque lo dice la palabra. Y no como ellos dicen, fue un invento de hace poco, en 1800. Cuando en las Escrituras tenemos, ¿cómo serían? Referencias. El caso de Elías, y más atrás, en los principios de la creación, aquel hombre que caminó con Dios. ¿Cómo se llamaba? Enoc. Y fue llevado por Dios porque caminó con Dios. Camine con Dios. Y cuando suena la trompeta, será alzado también. Qué terrible todo esto, ¿eh? El verso 23, 24, pues triste lo que dice ahí. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm,
y de Sinsai, secretario y sus compañeros, dice que se fueron a dormir y que se iban a reunir el mes próximo y que la iban a pensar, porque muy feíto pues que estos pobres hombres que se esforzaban, hermanos, se les iba a detener la obra. Y así termina este cuento. No, hermano. ¿Qué? Vamos. Porque está escrito, y esto lo dice Pablo, los romanos, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y es increíble que hay muchos creyentes que creen que todavía hay gente buena. Y no creen en la predestinación donde se dice, hermanos, sobre la total depravación del hombre. No creen. No, si hay gente buena. Y a veces se toman versos así, dándole otra interpretación, las palabras de Jesucristo, diciendo, si vosotros siendo malos saben dar buenas dávidas, pero ¿a quién? A sus hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial. Pero la Biblia lo que habla, hermano, es el corazón del hombre, como dice en el libro de Génesis, inclinado hacia el mal. Completamente. Viciados por el mal, por el pecado, la rebeldía contra Dios, contra su Creador. Por eso aquel joven cuando llegó delante de Jesús y le dice, maestro bueno, es decir, el concepto del joven era que había gente buena. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno ahí que es bueno y es Dios. Lo corrigió. Pero aquí podemos ver, hermano, esa maldad de los hombres. ¿Qué más? Lo último, dice lo último, el 23, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Verso 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí, hermano, en las estimaciones, por los calendarios que cambiaron, está el calendario judío, el calendario romano, gregoriano, champipollo y un montón de calendarios, pero la estimación habla por lo menos 16 años, otros van más allá diciendo que fueron aproximadamente unos 45 años. Pero no puede ser porque aquí se habla de Zorobabel, el capítulo 5. Entonces, según el calendario judío, hermanos, entonces estamos hablando de que por lo menos fueron unos 16 años, 20 años, lo mucho, que cesó la obra. Con respecto a esto. Fue terrible para ellos, hermanos. Pero el capítulo 5, verso 1 nos habla que sí hubieron hombres que mantuvieron su fe en Dios. De tal manera que cuando aparecieron estos dos profetas, Ageo y Zacarías, inmediatamente Zorobabel con los demás líderes convocaron otra vez al pueblo a edificar. Y no es que había regresado una orden, hermanos, para seguir. Con la misma orden de la suspensión, le creyeron a Dios a través de los dichos de los profetas. Y comenzaron a reedificar. Y más adelante, pues, si Dios permite, vamos a leer esta historia grandiosa que tiene que ver con el pueblo de Dios de estos tiempos. La enseñanza es, queridos hermanos,
que aunque aparentemente todo está perdido, no debemos de perder la confianza en Dios. No la perdamos. En los problemas, en los hogares, las enfermedades, cuando el médico dice, ya no hay esperanza aquí. En lo que sea, queridos hermanos, hay que mantenerse de fe. Posiblemente frágil, desanimado, obviamente. No se le puede pedir mucho, pero eso sí, hay que elevar, como elevó el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia, el libro de Lamentaciones. Hay que llorar delante de Dios y clamarle a Dios. Estos hombres caminaron sobre esa tormenta por un largo tiempo, 16 años, hasta que Dios envió su palabra a través de estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Ese es el llamado que tenemos. El llamado de Jesús a una de las iglesias en Apocalipsis, ¿cuál fue? Sé fiel hasta la muerte, y yo te libraría, te voy a librar de la prueba que le ha de venir a este mundo. Así hay que hacer, queridos hermanos. A veces nosotros pretendemos que Dios nos diga, ¿y por qué permite esto? ¿Y cuánto tiempo, Señor? O sea, queremos que todo se nos ponga fácil. Por eso no crecemos y por eso muchos no crecen. ¿A dónde es que se gradúa como soldado una persona? ¿En un escritorio? ¿Ah? ¿De dónde salen los héroes? ¿De una oficina? ¿De dónde? Del campo de batalla. De ahí salen los héroes, los soldados. Como Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Diga gloria a Dios. Bien, ante esta gran verdad, ¿qué va a hacer usted? Que ha permitido que el mundo con sus vanidades haya abandonado la obra y que tal vez solamente está haciendo el mate. Y otros de viaje ya cesaron de realizar la obra, otros están pensando, porque están distraídos por las vanidades de este mundo, por las ofertas que una vez Jesús recibió de Satanás. Todo esto te daré, todo, porque todo esto me fue dado a mí, dijo Satanás, si tú te inclinas y me adoras. Y la respuesta fue, escrito está, solo a tu Dios, el Señor, servirás y solo a Él adorarás. Gloria a Dios. Y allá están escuchando la voz del extraño. Busquen las joyas, busquen las riquezas. Las riquezas son de Dios y si son de Dios nos pertenecen a nosotros y que Él se las ha arrebatado al enemigo. Gloria a Dios. Ahí donde usted debe responderle cuando le llegan las ofertas y decirle, escrito está, al Señor tu Dios, solo a Él servirás y adorarás. Cuando Jesús, hermanos, tuvo hambre por los 40 días, 40 noches de ayuno, llegó Satanás y le dijo, convierte estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. Y el Señor siempre con la palabra de Dios. Fíjense, la respuesta fue con la palabra de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y siempre la respuesta de Jesús fue con lo que usted desecha ahora, con la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Dígale gracias, Señor. Como dice el Señor mismo, mira, desde muy temprano te ha hablado. Desde muy temprano. Él ha tenido paciencia. Pedro decía a las iglesias,
porque no me cansaré de decirle las mismas cosas. Porque qué otra cosa iba a hablar de él si no